Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la victoria de Francia ante Nueva Zelanda, Estados Unidos ante Australia y también de la victoria que consiguió Japón ante Nigeria para pasar a cuartos de final y además hacerlo como segundo del grupo de España, después de España precisamente, y por delante de Brasil y de Nigeria, que es el rival al que derrotó en esta última jornada. Y evidentemente pues toca hablar de lo que no pudimos comentar ayer, esos tres partidos, que dos de ellos son favoritos para conseguir medalla. Otra de ellas lo es, pero no va a poder conseguirla porque Estados Unidos y Japón juegan este mismo sábado en cuartos de final, así que es imposible que las dos consigan medalla. Así que hablaremos un poquito de todo ello y evidentemente pues intentaremos dar un poquito de luz de cara a la previa, que ya avisamos que no podemos hacer en directo en Twitch, pero que mañana estará subido el vídeo para que lo veáis en YouTube, así que no hay ningún problema, mañana lo tendréis en YouTube para ver la previa de cuartos de final de los cuatro partidos que se jugarán el sábado. Así que nada, comenzamos con Francia, que ayer ganó Bueno, 1-2 a Nueva Zelanda. Quizá el resultado parece que es un partido que sufrió Francia, que no estuvo bien Francia. La realidad es que fue un partido, al menos por mi parte, el más completo hasta ahora de Francia. Gran encuentro del conjunto francés con la única señal negativa de que la portería no está bien. No es solo que no esté bien físicamente, sino que no está bien porque el gol que digamos, entre muchas comillas, se tragó ayer Paulín Peiro-Maniam es un gol que más adelante puede salir muy caro. sí, hola a todos. Estoy de acuerdo contigo con el resumen inicial que has hecho del partido. El marcador es engañoso. Realmente Francia podía haber goleado, podía haberle metido una manita a Nueva Zelanda. Cascarino tuvo dos palos. También después las ocasiones de Katoto, las intervenciones de Lid, pues dejaron el resultado como es 1-2 para Francia. Con respecto a la portería, bueno, regresaba Peyaud Magnin. O sea, al final no fue a más el golpe, el corte que tenía en el pómulo derecho. Es un gol difícil de parar. Ahí yo señalo más a Katoto, porque el plan de juego de Nueva Zelanda está un poco claro, ¿no? Balón a las delanteras, ganar la segunda jugada y si surge de ahí algo, genial. Y así como surgió, ganaron el saque de banda, se lo dan a la compañera, lo tengo por a Taylor, sí, a la número 2 se dan el balón, ella absolutamente sola, Catoto se la quedan mirando, no va nadie a presionar, a saltar y marca el gol. Me parece un Pero es poco un tiro complicado desde muy defender eso. lejos y que no va muy potente tampoco. Y va por el Va, palo de la va, va, portera. un poco potente y va ajustado al palo. Ya, pero va lejos. Yo creo que puede hacer mucho más, Pauline. Sí, Insisto, yo creo que es una portera que Francia tiene allí una cosita a mejorar. Porque el resto del equipo, defensivamente, a ver qué pasa con Renal, si se recupera para el partido ante Brasil o no, o para el resto del torneo. En el centro del campo están muy bien. El partido de ayer fue muy bueno en el centro del campo, sobre todo de Enrique, hizo un partidazo. Y luego en sí. ataque, Cascarino, Catotó con 5 goles, espectacular. Pero Y claro, Baltimore lo que también. consigues en ataque, si luego la portera no te da esa seguridad, porque hasta ahora en el torneo no te ha dado Mm, seguridad en ningún partido. sí, Ante bueno, Colombia, en el segundo gol de Papi no puede hacer mucho, pero el primero, que es un penalti, lo provoca ella, me refiero, es un penalti que comete ella. Ante Canadá, se equivoca en el gol de Canadá. Y ante Nueva Zelanda, para mí, puede yo, hacer más. sí, para ti puede hacer más. Yo creo que no puede hacer más. Creo que era un gol muy difícil de detener. Yo señalo aquí más a Gatuto, como decía. Se quedan mirando cómo el balón va, como nadie podía haber ayudado un poquito ahí en defensa. Pero bueno, aquí hola Alexa, a Jake, muchas gracias por pasarme la imagen para la previa de cuarto. A Jojarola, Alexa y a Vallesfal. Buenas y frescas noches, y con el ventilador aquí Bueno, puesto y todo abierto para no no, morirnos de igual, calor. igual donde está él sí que es fresco. Sí. Sí, sí, pues Pero un poco de envidia tengo, ¿eh? tiempo natural, temperatura ambiente no es demasiado fresca en Madrid, al No. menos. Aquí Lexa, la portera de Nueva Zelanda, Leeds parecía Casillas Prime. Sí, por Sí, eso decimos que puede haber acabado con un resultado muy abultado y una goleada para Nueva Zelanda. Bueno, Leeds lleva haciendo una gran fase de grupos, ¿verdad? Ya no va a haber más partidos porque han caído eliminadas, pero ha hecho una gran fase de grupos y ha sostenido al equipo. Nueva Zelanda a mí es una selección que me ha gustado cómo da la cara, cómo lo intenta, cómo pelea con los recursos que tiene, que son limitados. Y sinceramente creo que si tuvieran un mejor físico, un puntito más de físico y una jugadora arriba, una delantera, que eso tampoco es fácil de encontrar, oye, podrían hacer cositas mejores de las que hacen ahora. La defensa me gusta bastante, es bastante decente,
El centro del campo me gustó la número 20, creo que era Clock, que entró, sustituyó a Steinmetz. Sí. Y arriba, y las bandas son jugadoras jóvenes que tienen que crecer, que por cierto, Paige Riley parece que va a ir al Crystal Palace, va a dejar el PSV, así que la seguiremos de cerca. Kitty también me ha gustado la fase de grupo que ha hecho el torneo. Kitchen, ¿no? Sí, Kitty, sí. Y ya está. O sea que yo con un poquito más se podría hacer algo, pero claro, muy difícil estar al nivel de Francia, que has dicho tú. Cascarino ha hecho un partidazo. Baltimore me ha parecido una grandísima noticia, ¿vale? Frente a un poco el bajo rendimiento de Diani. O sea, Baltimore, valiente, pidiendo el balón, ofreciéndose, yendo al regate. Ella es la que centra para uno de los goles de Katoto, la asistencia. Sí, Oye, es muy el buena primero. noticia. Y es verdad que, al igual que hablábamos con Colombia, es un partido que hay que tener en cuenta que Francia hace una gran actuación, pero el rival es el que es. Tampoco hay que, Sí, hay a que ver, yo el tema de subsancionar. Nueva Zelanda, aparte de físico, que sí, les falta primero Físico le falta un poco. talento, porque el equipo no tiene gran talento, y luego sobre todo una cosa que le va a lastrar muchísimo durante los próximos años es que no tienen una gran competitividad interna, porque no hay ningún país en su zona de influencia, digamos, en Ya lo su hablábamos. eh, La cerca de ellas Oceanía. que les pueda dar un mejor nivel, porque al final compiten por Oceanía, porque Australia compite por Asia y no tienen ninguna selección que les pueda ayudar a mantener ese nivel o para subirlo. Y realmente jugar 3 partidos cada torneo con equipos mucho mejores que ellas no es ese baremo para que el nivel suba. Yo sinceramente no me espero mucho de ellas en el futuro porque tienen ese problema. Primero que les falta Pero talento, ahora, luego verá que jugadoras sí, jóvenes se están marchando fuera, Estados Unidos, Inglaterra. Pero aún así, es un equipo que si no compites internamente con equipos potentes de tu zona, es imposible que es puedas en un difícil crecer. futuro dar un Sí, salto. Y luego el eso tema sí es verdad. de Francia, gran partido, pero un dato también hay que comentar, que puede ser malo, puede ser bueno, la dependencia de Katoto, vamos a ver, porque en el torneo ha marcado 6 goles, 5 de Katoto. El otro lo marcó Dalí, un golazo ante Colombia. El resto, todos de Katoto, 5 goles. Está on fire, la Sí, máxima goleadora hasta ahora del torneo. sí. Pero tiene la parte buena de que está tremenda y la parte mala de que como Katoto no aparezca, Francia igual tiene un problema en ataque. Es verdad que genera mucho Cascarino, Baltimore y también Bacha, Karchawi. Imagino que Diani también aparece en algún momento. Pero ahora mismo parece que Francia es los goles de Katoto y a ver el resto. Es una bendición y a la vez puede ser una maldición, como dices tú. De momento las cosas están funcionando bien, están muy bien físicamente, es una mejor versión que le vimos en el Mundial y puede haber Katoto dependencia. Pero mientras que Katoto siga funcionando, Francia lo agradece. Porque si no tuviera Katoto, ¿quién metería los goles? Ahí tienes razón. Porque decíamos, Cascarino tiene también dos palos. Después tiene alguna que otra. Creo que era Gueyoro también. Y también frente que tienes a Alit, que ha hecho un muy buen partido. Verdad que se complica ahí la cuestión. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa el torneo. Katoto está bien, va a seguir metiendo goles. Creo que va a acabar siendo la máxima goleadora. La única que Sí. se podía acercar era Banda. Y Banda no ha Bueno, continuado en la el única torneo. rival ahora mismo es Zuller, que está con 3. El resto no hay ninguna Sí, jugadora que sea en lo competición he dicho. que pueda marcar muchos Sí, más goles sí. que Katoto. Pero bueno, Aquí, al final, insisto, está muy sí. bien porque te mete goles, pero parece que solo ella marca goles. Y eso a la larga vamos a ver si le sale bien o mal. Lo que tiene que hacer Francia es aprovechar al máximo ahora mismo el rendimiento y el nivel que está Catuto. Y el momento que empiece a fallar ya será el momento de preguntarse qué hacer. Pero mientras que lo tenga hay que aprovecharlo. Y a muchas le gustaría, ¿eh? Por Alexia tiene supuesto. 2, sí, aunque llegar a 5 goles, a no ser que siga marcando goles de falta, que no nos Hombre, a ver, quejaríamos. Oye, si llega adelante. fantástico, pero el máximo goleadora del último mundial lo fue el este de Timiyazawa y las dos fuera. Entonces, da igual quién Sí. sea la máxima Eh, goleadora, lo que importa es quién gane el título al Carola final. está en el Pirineo, Pirineo Pues Aragonés. Bueno, pues se queda hace fresquita allí, sí. Pero bueno, vamos con un poquito con el partido. Había rotaciones. Has hablado de Henry, estaba Toletti en el banquillo. Repiten como pareja de centrales, ya han hecho en algunos partidos en Poc y la Clark de Almeida en el lateral derecho, lateral izquierdo Bacha
y Karchaoui, que muy buen partido jugando entre líneas y de espaldas hacia la portería, apareciendo por dentro. Hay una cosa que se repetía en el partido cada 2 por 3. En la salida con 3 centrales, con Henry como tercera central. Capia lateralizaba, se lateralizaba ella, Bacha subía, Karchaoui se alejaba para aparecer e irse otra vez y dejar el espacio para que apareciera Baltimore y atacar. O sea, al final no le costó mucho a Francia romper un poco la línea de presión de Nueva Zelanda. Era lo que No, a tenía que ver, hacer, tenía que cumplir con su condición de favorita. insistimos también que el rival pues tampoco lo puso demasiado complicado porque tampoco tiene muchas más armas, pero Francia, insisto, que No, la vi muy cómoda, la vi jugando muy bien y sí. sobre todo destacó esa capacidad que tuvieron durante el partido para generar fútbol por ambas bandas, por el centro del campo. Y no sé si será algo habitual en lo que queda de torneo el tema de Henry, porque sí que comentaban otros días, sobre todo nos lo decían en YouTube, que hacía falta un Henry más joven para Francia. Y yo ayer la verdad es que vi más equilibrio en Francia que en otros partidos. No quiero decir que no lo de Toretti, pero también hay que tener en cuenta el rival Creo- que ayuda más. sí, Pero vi a Francia con Henry a un nivel para mí superior que el que le he visto con Toletti. sí. Yo también lo noté, pero es verdad que estaba jugando contra Nueva Zelanda, que eso te permitía quizás tener menos vigilancia defensiva, siendo tú pivote, entre comillas, porque Guillor estaba muy arriba, Karchaoui ya sabemos cómo estaba entre líneas, como decía, entonces te permitía, bueno, manejar el balón a tu antojo. Pero Henry tiene una experiencia, es una jugadora increíble y Francia, pues también le gustaría que tuviera unos años menos. Con Henry lo que noto es que se atreve a progresar con el balón, con los pases, ¿sabes? Un pases adelante. Toletti a veces peca un poco del pase de seguridad, de mantener el balón, pero no profundiza. Pero claro, es que estamos hablando de los rivales. Toletti ha jugado contra los dos rivales complicados, un partido complicado de Colombia, el de Canadá, y Henry ha jugado contra Nueva Zelanda. También, además, ha contado con una gran Baltimore, una gran Cascarino, sus centrocampistas también estaban muy liberadas y bueno, contentas de jugar al fútbol, como Guillor y Karchaoui. Entonces, también hay que poner en contexto No, el no, por rival. supuesto, Veremos eso si lo he explicado lo repite. primero, pero es No, verdad que a mí me ha gustado más Francia con ella. Y luego también más cosas que del partido para destacar. A nivel de ataque, Baltimore, lo comentaba antes, hizo un grandísimo partido. sí, muy bueno. Cascarino para mí, junto a Catotó, la mejor del equipo, con diferencia, la más regular en el ataque, siempre haciendo mucho daño, le falta el gol, pero en algún momento llegará. Y luego en defensa, claro, no hubo tampoco opciones para poner a prueba a la defensa francesa, pero ya respondió bien, quitando esa acción del Respon- gol, sí, que la defensa tampoco tiene nada respondieron. que hacer. Es un golpeo desde casi más allá de la frontal. Ahí lo que digo, Catoto, un poco. La defensa no puede hacer nada porque está lejos Taylor No, no, cuando recibe el balón. No, es muy es difícil. o la portera o Catuto, como dices, Sí, pero en cualquier caso la defensa dejó buenas sensaciones e insistimos una vez sobre más todo que por el arriba. rival tampoco lo probó demasiado, tampoco fue un equipo que atacara demasiado. Pero No, Francia no, ayer fue un 2-1, pero fue un partido muy completo, no hubo ese bajón que hubo ante Colombia y ante Canadá, no lo físicamente estuvieron muy permitieron. bien. Sí, Y bueno, la baja de Wendy Renard ayer, vamos a ver si se mantiene ante Brasil mañana, bueno, mañana, el sábado o no. Pero de momento, pues esa pareja, como decíamos antes, de Mbok, que para mí ha sido la más regular de la defensa de Francia, regular en cuanto a buen nivel me refiero, y Lacrar, en principio es la pareja titular. Lo de sí. Almeida por la derecha, yo sigo sin verlo, aunque ayer no la pusieron a prueba, me parece que aporta entre poco y nada. Pero bueno, al final la apuesta por ahí Hervé Renard y va a seguir hasta el final con esa apuesta mientras no haya otra jugadora No, que mientras le no haya guste más o lesiones. que le convenza más. Sí. Así No, porque dejó que fuera Perisic. triunfo convincente, Sí, triunfo bueno y sí. primeras de grupo, que es lo importante. Sí, además es un partido, como dices tú, para aún más ganar confianza. Vimos a Francia muy suelta, muy liberada en ataque, se gustaba en el partido. Las centrales, como decías tú, muy bien por arriba. O sea, estaban jugando contra Han y Grace Hale, que son delanteras con altura. Entonces, muy bien por arriba, cortando
las jugadas de Almeida, que tampoco tenía que trabajar mucho. O sea, estaba casi de extremo junto a Cascarino y Bacha. Nada, grandes combinaciones con Karchaoui. Se entiende las dos súper bien. Es que es un lujo la banda izquierda de Francia cuando se juntan las dos. Pero bueno, como has dicho tú, primeras de grupo. Veremos a ver qué pasa con Wendy Renard, que ahora mismo es el interrogante para el próximo partido contra Brasil. Que bueno, si llega bien, debería jugar. Si no está del todo fina, no debería jugar. Así que, nada, Nueva Zelanda eliminada una vez más de los Juegos Olímpicos. No, no han podido hacer mucho, han dado la cara, han salido cada partido a competir, a hacer lo que han podido hacer y eso siempre se debe agradecer. Sí, a ver, no tienen tampoco mucho que reprocharse. Han competido bien ante Colombia, ante Canadá mejor que ante Colombia y luego ante Francia no lo hicieron en todo mal. El resultado es igual un poquito injusto porque creo que la diferencia fue mayor y como Sí, decía antes Leixa, pues el, la portera Analit hizo unos parones es que tremendos el y Nid, si no fuera por eso, eso hubiera habido una goleada merecida, la verdad. Pero bueno, sí. veremos cómo continúa el torneo para Francia, que vuelve a cuartos de final después de mucho tiempo sin estar en unos sellos. Y Nueva Zelanda, como decimos, que queda fuera del torneo. Pregunta por aquí Sufclaus qué es lo que tiene Renard. Pues tiene una lesión muscular, creo que en la pierna izquierda. En el cuádriceps. No sé exactamente qué tipo de lesión muscular, si es un simple golpe o si es eh, un- una rotura o si es una microrotura o qué es. Es el muslo izquierdo, no se Sí, sí, sabe sí. nada Por eso más. digo que es una El lesión cuádriceps. muscular, es lo que se sabe, no se sabe tampoco el grado ni Sí. la gravedad y No, sobre todo lo que no se sabe es el tiempo de recuperación. Ayer estuvo en la sí, grada, igual si hubiera tenido que jugar lo hubiera hecho, sí. pero me cuesta Mm, pensar que pueda estar Bueno, para el sábado recuperada. eh, hoy ha estado entrenando al inicio, en esos 15 minutos abiertos para la prensa francesa, ha estado corriendo, trotando y con el balón. No parece ser que haya participado en entrenamiento grupal, pero bueno, es que iba en muleta, que eso también es otro tema. No es una simple molestia, es que iba en muleta. No lo sé, al final Renard es una jugadora acostumbrada a lidiar con lesiones y a jugar con ellas. Es una futbolista que tiene de manera habitual problemas físicos y que los maneja bien. Y además para su puesto, al final, entre muchas comillas, una Wendy Renard coja es mejor que cualquier otra central del equipo. Y eso, pues si tiene que jugar infiltrada, pues jugará infiltrada y no creo que haya ningún tipo de dudas de que ella hará todo lo posible por jugar el partido. Veremos cómo está de condiciones, pero no va a haber ninguna duda de que ella va a intentar jugar el partido y va a intentar apoyar a Francia porque es un partido que es clave, es que al final es un torneo tan corto que cada partido es fundamental y Francia se va a jugar la vida contra Brasil, igual que España contra Colombia y otros partidos más, pero Sí. es una final para Brasil y para Francia y veremos si estará la capitana al menos sobre el campo. Sí, así que vamos a dejar el partido aquí de Francia, líder del grupo A, y vamos a pasar ahora mismo a otro que teníamos muchos señalados en rojo para ver, sobre todo a Estados Unidos, que ha ganado Australia 1-2. Australia con este resultado y con la victoria de Canadá sobre Colombia queda eliminada de los Juegos Olímpicos, la eliminación más temprana desde 2000 y con ello, pues hoy nos hemos despertado con la noticia de que Tony Gustafsson no iba a continuar al frente de la selección australiana, acababa contrato justo después de los Juegos Olímpicos Yo y se creo que separan aunque se los hubieran caminos. metido tampoco hubiera continuado, porque se hablaba de que él No se no iba a daba a entender. continuar y también entiendo una parte de fin de ciclo de que ha conseguido 4 años muy buenos, se ha metido a Australia de nuevo en el panorama internacional y ahora le tocará a otra persona llevar el mando del equipo. El partido contra Australia, la verdad es que lo esperaba bastante porque no esperaba, por ejemplo, a que Australia jugara como jugó. Después del partido contra Zambia, que dejaron tantas dudas en defensa, el partido de Australia no fue malo en ese sentido. Lo que pasa es que los anteriores sí que lo fueron tanto y tan malos fueron que les ha peñado al final. Porque un 1-2 contra Estados Unidos es un resultado más o menos digno. Lo que pasa es que el tercero contra Alemania y el 6-5 contra Zambia es lo que se ha dejado fuera del torneo. Sí, ese Y en resultado. el día de ayer no fue un mal partido y sobre todo sirvió para ver que Estados Unidos, si le cierran un poquito los espacios, tiene recursos, pero no está tan cómodo como ante Alemania y contra Zambia. No, la selección está más cómoda cuando no tiene que estar con el balón
buscando espacios, buscando huecos, sobre todo porque así como llama Kristen Presa, Swanson, Sophia Smith y Trinity Rodman, las llama The Triple Trouble. La triple quedaría mejor en vez de decir triple problema, triple amenaza, ¿no? O Con ellas al preocupación. espacio. Sí, me suena mejor como triple amenaza, no sé. A ver qué Bueno, nos dice la gente en YouTube y por aquí. Pero sí, hablando de Australia, no es un mal partido de Australia. Lo que pasa es que hay gente que no le terminó de gustar que yendo por detrás en el marcador seguirá insistiendo con la defensa de 5, porque esta es una novedad. Sale con 3 centrales, 2 carrileras, las 2 centrocampistas y una doble punta de ataque. Es decir, tendríamos por la izquierda a Torpi, Caitlin, Hunt, Kennedy y Carpenter en la línea de 5 de centrocampistas. Repite una vez más con Queenie Cross y Gorri, que bueno, ha hecho un partido decente para, bueno, no se me olvida a mí los otros 2 partidos, pero bueno, no ha sido suficiente. Así, Fowler, media punta, y arriba Ford y Hailey Raso. Ya en Estados Unidos no cambia nada, simplemente lo que va a cambiar sí o sí para el partido contra Brasil es que van a tener que buscar a una pivote, cambiar el centro de campo, porque Sam Coffey se pierde los vaya cuartos. pifiada de Emma Hayes. En un partido en el que no te juegas nada, perder a una jugadora clave en tu esquema como es Sam Sí, Coffey, además en el minuto 3 por una entrada que no es una maravilla de entrada, no es una entrada súper no, dura, pero es pero te un arriesgas a pisotón. eso en un partido en el que no tires nada en juego y la verdad es que Sí, es una baja muy importante que suma también a la de es que Davison, que está todavía por ver si puede jugar o no sí, ante Japón y veremos no hay porque sustituta. No hay sustituta natural ahora mismo Sonet, pero para Sonet si tiene que jugar de central, Sonet, pero claro, Sonet es una de las opciones, pero ¿qué está de central ahora mismo? Porque hay que ver qué la otra pasa es con Colvin Davison. Albert. Sí, sí, Corbin Albert, aunque Corbin Albert no es pivote como tal, entonces tendría que jugar al lado de una compañera como ha hecho cuando salió. A mí más pifiada también, otra pifiada, aparte de ponerla de titular, es se va a perder el duelo. Quítala del campo y empieza a probar otra futbolista, otro esquema para tu siguiente partido. Porque no tienes pivote ahora mismo si no vuelve Davison. Pero bueno, Estados Unidos tenía que hacer frente a una defensa de 5. Hay que decir que me ha gustado el ataque de la selección estadounidense porque están movimientos, los giros. Me recuerdo un giro de Trinity Rodman y tira a puerta. También me gustó mucho como Swanson en vez de partir de la banda, parte, cae hacia adentro y está de espaldas una vez, parecido como hablamos en el encuentro anterior de Karchawi, un poquito, no de interior, pero segunda punta, para dejar toda la banda Crystal Dan y ampliar el equipo, estirar el equipo. O sea, pequeñitas cosas que me han gustado de Estados Unidos y que es una victoria para ellas, o sea, es una victoria merecida realmente. ¿Verdad que después Australia Sí, casi le encuentra las cosquillas no, no, al en la final segunda sufrieron, parte? sufrieron bastante. Sufrieron Quizá un mucho. ratito, no fue tampoco mucho, pero No, sufrieron, sobre todo en defensa dejaron con dudas, Alana ¿eh? Que ya lo Kennedy, comentaba con otros Alana días, Kennedy. que en Sí, defensa no es un equipo que tampoco me transmitía mucha seguridad. Y ayer la verdad es que el tramo final del partido les costó mucho defender a Australia, que se dedicó a meter centros, y es verdad que con Kennedy ahí arriba podría haber sido muy, muy mucho peor. dolorosa. Sí. Luego también la triple amenaza que comentabas antes. Ayer, digamos que se mitigó bastante, porque Mallory Swanson no apareció demasiado. Trinity Rodman marcó el gol, que es un error más de Australia en un balón parado. Y Sofía Smith tampoco tuvo un partido muy brillante. Realmente ayer Australia demostró que esta selección se la puede, digamos, bajar a tierra y se la puede poner en dificultades, que parecía antes de este encuentro que jugaban muy fácil, que eran las superiores a todos los rivales. Y ayer se les vio que ponían algo más de dudas. Y ahí se vio que una opción que no probaron tanto en otros partidos es centrolaterales, sobre todo buscando a Lindsay Holland, que es una jugadora que lo comentaba mucho en la final de la Champions, que no entendía por qué ponía ya los centros y no los remataba. Ayer, por ejemplo, era la que los remataba, como Tuvo, fue en la final de la Copa Oro ante Brasil, que marcó el gol de la victoria. Y sinceramente, me parece que sí, es lo mejor para Estados Unidos. Cuando no tienes opción de irte por dentro, el balón parado es una garantía. Y Horan es una sí, futbolista muy alta, muy fuerte y que gana muchos duros por arriba. sí. Y luego también pues tienes la opción de que haya disparos desde fuera. Pero ayer se vio que Estados Unidos, que si no se le dejan esos espacios,
no es tan superior como parecía. No, a ver, Estados Unidos no es la mejor selección, la selección perfecta. También tiene sus debilidades. ¿No? Si hacemos un análisis, pues podemos sacar fortalezas como lo estamos haciendo y también debilidades. Puntos que la selección que se enfrente a ellas puede aprovechar para ganar el partido. Eso está claro, sobre todo con las laterales. Emily Fox, que le pilla la espalda 2 veces, casi en 2 jugadas de peligro de Australia en la segunda parte. A ver, lo de Mallory Swanson no aparece mucho, pero creo que hace una labor importante en ataque. Porque lo que hacen es formar hay una sobrecarga defensiva por parte de Australia, ¿vale? Y eso hace que se generen los uno contra unos que aprovecha un poco Estados Unidos por las bandas para poner los centros, después tirar de calidad individual y los giros y tirar a portería, que lo vimos con Sofía Smith y con Rodman, etcétera. O sea, es un buen partido. Se ve que Estados Unidos tiene automatismos que ha asumido con Emma Hayes en tan poco tiempo. Y, oye, y una vez más, como decías, un balón a balón parado Australia que encaja otro gol. Otro gol Sí. porque hay hasta 5 defendiendo el primer palo. Hay mucha gente en un lado y poca gente en otro. Y ahí, bueno, Redman mete el pie y se lleva el golito. Ahí Australia No, no, es un error. Al es final una es verdad que carga bien el área de Estados Unidos porque mete muchas jugadoras ahí para rematar, pero es que la imagen es clara. La imagen y sobre todo la jugada, es que hay muchos balones que pueden despejar, que no lo Sí, hacen y finalmente, pues sí. dice aquí Lexa, que se fue con la asistencia Smith, pero porque tocó el balón ahí, no fue una asistencia buscada ni nada, tocó el balón ahí, le cayó a Trinity Rodman y evidentemente con todo a Sí. favor Es marcó. que, no, Se había no. comentado si era fuera de juego Oye, o no la jugada, que a mí la verdad es que en directo y con la repetición me parece que es posible que sea fuera de juego. Ahora lo comentaremos. Primero vamos a agradecer el raid a Depo Minoritario. Muchas gracias por ese raid con esos participantes y con la gente que se va uniendo. Estamos hablando ahora de Estados Unidos que ganó ayer en fútbol femenino a Australia. Hablamos de un posible rival de España en la gran final. Ojalá que sea así, porque no irá antes por el sí, cuadro. Decía sí. que el primer gol que marca Trinity Ay, Rodman a mí me parece que es fuera de juego, porque a me mí parece que la también. posición, creo que es Sam Coffey, no interviene directamente en la jugada porque no toca el balón, pero con su presencia y con el movimiento que hace con el cuerpo impide que Ya está Kennedy llegue interviniendo. Sí, para a meter la mí, pierna. o sea, sería un fuera de juego posicional, Sí, quiere decir para la gente. Sí, yo también creo que aquí también lo dicen, fuera de juego posicional interpretable. Sí, al final lo interpretan, ven que no, para ellos no lo ha sido y el gol es legal, se lo dan a Estados Unidos. Aquí también, aparte de hablar de la defensa de Australia, hay que volver a hablar de otra jugadora que forma de defender en un centro, es la de Eric Carpenter. No mete la cabeza a los centros, pocas veces mete la cabeza. Aquí lo que hace es meter el cuerpo para desestabilizar a Sofía Smith, pero es que no vale de nada, porque la otra ya mete la cabeza y tú no lo haces. O sea, ¿qué forma de defender es esa? Que eres lateral, hija mía. bueno, No, el no, de todo el no. torneo de Australia que ha sido un desastre por ahí. Y esta jugada es un poco la muestra. Es una acción que tampoco va a ningún lado. Es un centro lateral, un córner, balón que queda ahí suelto, no lo despejan y claro, acaba en gol. Insisto, que tiene razón para estar cabreado. En este caso, Tony Gustafsson, que se cabrea mucho y bueno, no que se cabree mucho, sino que hace el gesto de no entenderlo, de reírse un poquito por no llorar en esa jugada. Pero al final es que está mal defendida la acción y me parece que es fuera de juego, pero eso lo tiene que interpretar el colegiado, Sí. que Eh, no estuvo tampoco muy acertado, porque es el mismo colegiado que estuvo también en el partido de Estados Unidos contra Zambia, que ya venía de sí. un partido anterior con Estados Unidos que no fue un gran arbitraje, por así decirlo. Voy a leer un poquito el chat. Surcloud dice que no tenía que jugar ni Sam Coffey ni Trinity. Aquí saludamos a Nacho. Si Australia hubiera jugado todos los partidos como lo hizo en los últimos 20 minutos, habría sido un partido totalmente diferente. Incluso estaríamos hablando a lo mejor de Australia dentro de los Juegos Olímpicos si no hubiera hecho el ridículo contra Zambia, que es lo que hizo Sí. al final. Me parece un partido muy decente de Australia y que tenía que haber jugado así. Realmente, o sea, no. Mira, te voy a dar unos datos. La primera parte, en defensa, tan correctas. En ataque, casi nada. O sea, no hay casi nada de Australia. La segunda, mejoran ya. Sobre todo con la entrada de Wheeler, también de Buckinghamon y Heyman.
te voy a dar, por ejemplo, 27 recuperaciones de Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos teniendo un porcentaje muy elevado de la posición, casi un 72%, ¿vale? Y 22 recuperaciones de Australia en la primera parte. Estamos hablando de un equipo que tiene el balón casi todo el tiempo. O sea que ahí muy bien Estados Unidos en la presión tras pérdida. 11 tiros totales de Estados Unidos frente a uno solo de Australia. En la primera parte, el de Fowler, que se marcha rozando el palo. 252 pases en campo contrario contra los 37 de Australia. Y en el último tercio, ¿vale? Las jugadas en el último tercio, 55 frente a los 15 de Australia. Estos datos ya desmenuzados representan a la perfección cómo ha sido la primera parte, con un dominio absoluto de Estados Unidos, intentando encontrar resquicios para atacar y marcar ante Mackenzie Arnold, y Australia, bueno, un poco a los contragolpes, pero poca efectividad, muy poca efectividad en los pases. Vale, más por aquí, Lexa dice que Estados Unidos sin balón deja más dudas, pero siguen siendo temibles. Sí, Estados Unidos, lo hemos comentado tú y yo, Mario, que es una selección que no tiene problemas en darte el balón. Es más, prefiere No, que tú tengas el balón para ellas después salir en velocidad con Rodman, Swanson y Sofía Smith. Al final es donde está mejor se más maneja. cómoda corriendo realmente Estados Sí, Unidos y se vio contra Alemania. Y este partido es la diferencia. Ante Alemania estuvieron muy cómodas porque Alemania tenía el balón y no tenía que hacer con él. Ayer sí, Australia les dio el balón porque la posesión sí, fue claramente para ellas. Tengo por aquí el dato de posesión, que fue en total 28-72. Y el partido de Estados Unidos sí, ayer fue bastante más espeso. Fue un equipo que tenía el balón, que generaba, pero tampoco generaba tanto como generó ante Alemania o ante Zambia. Equipos que les dieron... Bueno, Zambia es un caso particular, pero la de Alemania sí que dijo, yo tengo el balón y intento dominar. Pero claro, cada pérdida y encima con los espacios que dejó, ahí Estados Unidos no perdonó. Pero en este partido, Australia se dedicó a hacer lo que no había hecho ante Alemania, que fue defenderse y buscar a la contra. Es verdad que ni Rason ni Ford estuvieron bien, pero el trabajo defensivo fue bueno y consiguieron llegar al final con opciones ante unos sí, Estados Unidos que tuvo el balón, pero generó mucho menos. A comparar ahora los sí. tiros totales y los tiros a puerta, pero Estados Unidos en este partido tiró en total 21 veces. Eh, Ocasiones claras tuvo 3, los 2 goles y igual una más que ya no recuerdo cuál, pero se les vio bastante más incómodas, como que son un A ver, equipo no más. acostumbrado tanto a tocar el balón. Sí, además que estaba jugando contra una defensa bien organizada, bien basculada, de 5. O sea, también al final te complica un poco el ataque, quieras o no, porque no terminan de brillar. En Rodman y Swanson tienen que jugar más escoradas, más por dentro, cuando les gusta estar pegadas en la línea de cal. Más por aquí de Paul minoritario, perdón. Colombia es una rival muy peligrosa, habrá que darlo todo. Eh, Sí, pero bueno, lo ahora lo peor. comentaremos. Sí, aquí a lo mejor no está muy contenta con con los arbitrajes en el masculino y en el femenino. Y la única que puede jugar a España de tú a tú es Estados Unidos, dice aquí. Bueno, ni Estados Unidos, Sí, yo hombre, creo. a ver, de tú De a tú a tú tú, de juego, a pero ver, Estados del nivel de Unidos, partido sí, pero de juego no. yo creo que tanto Estados Unidos como Francia pueden plantear un partido contra España eh, igual un poco de bloque medio bajo, pero no encerrándose, como hará Colombia, como hará, pues, como hizo Japón, por ejemplo, o como van a hacer otros equipos si nos tocan Ujú. en el camino. Y, hombre, evidentemente Estados Unidos es un equipo muy peligroso y es el único equipo que puede de verdad competir para mí de tú a tú. Francia también tiene sus opciones, pero el que se ve ahora mismo igualado es Estados Unidos. Y por eso comentaba Sí, también lo de que se le ve con algo más de dudas con el balón, porque se hablaba mucho de que España generaba poco fútbol, que le costaba mucho, que estaba espeso. Ayer Estados Unidos jugó contra sí. un sistema contra el que juega España cada partido y se vio que también les cuesta mucho, con lo cual no hay que dejarnos un poco llevar por resultados de anteriores partidos, porque se ha visto que Estados Unidos ante un rival que le juega como han jugado a España, también le cuesta. Así que es normal que España le cueste marcar goles, que no esté tan cómodo como Claro, estuvieron quizá en el claro. último mundial o otros torneos. Y que en este momento lo importante es llegar hasta Sí. ahora como llegamos, con 3 victorias en 3 partidos, y a continuar el camino porque se ve que los rivales van a jugar igual y ahora toca encontrar la solución para que no se hagan tanto daño. Sí, estoy,
Estoy de acuerdo. O sea, al final es que están jugando contra una defensa de 5, un equipo que si veis el mapa de pases, toda la cantidad de pases que hay es al inicio, es decir, en su área, saliendo un poquito, progresando con el balón. Australia, que tampoco pudo encontrar la manera de jugar por abajo y todo, recurrir a balones en largo, exceptuando la segunda parte, que mejora un poquito. Porque llega el primer gol, llega tengo por aquí apuntado, 43. Después en el 77 ya tranquiliza un poco Corbin Albert a Estados Unidos con ese golazo desde fuera del área del borde. Además, aquí yo estaba viendo que Estados Unidos, vale, viendo que Australia está un poquito mejor y que le estaban saliendo los contragolpes, finalizaba las jugadas. Y aquí es un ejemplo de ello. Aquí se llevan el premio del gol, de la tranquilidad. E incluso tiene una jugada con doble palo de Lynn Williams, que no entra el balón porque no quiere, pero un doble Sí, palo sí, sí, en bueno, tiro. esa ocasión es Me la quedé que alucinando. comentábamos antes, que me había olvidado, Sí, esa ocasión sí, fue clarísima y bueno, es que se la encontró Mackenzie Arnold porque no la vio ni por dónde salía el balón y se la no, no. encuentra de repente y dice, pues, oye, esto fue con el 0-2, que luego llegó el 1-2 Sí, de Anna Kennedy, eh, sí, un buen gol de cabeza bueno, de cabeza no, de cabeza anteriormente remató, se le manchó fuera y esta sí que pudo meterla con el pie izquierdo y a partir de ahí sí que hubo un tramo de partido de Australia sí, presionando a Estados Unidos, pero es un poco como una reacción tardía de Australia en este partido, sabiendo que no le sí. valía la derrota, que tenían que puntuar sí o sí y que si no estaban fuera, salvo que luego Canadá perdiera o empatara ante Colombia, cosa que no sucedió. Que no pasa. Pero bueno, al final es que, insisto, Sí, Australia es justa la eliminación, ha hecho un mal torneo. Ayer fue el mejor partido, pero el mejor partido si lo pierdes, no mereces quedarte en el torneo. sí, bueno, estamos hablando de la Ana Kennedy, que acaba el partido como delantera, aprovechando un poco la altura para rematar cualquier balón que le viniera. Y así es, consigue el gol como si fuera una delantera, esperando el rechace, metiendo el pie en el momento adecuado. Y además es que tiene pues otra más clara, ya a casi nada de terminar el partido, que ya se agarra la cara y bueno, no se lo cree Sí, realmente, porque es que está tan cerca de rematar de cabeza que yo creo que hubiera sido gol. Un movimiento muy inteligente para anticiparse a Sonet, pero no llega. No llega por poquito. Y bueno, es que hay vídeos por TikTok de lo que dice, de su reacción, al final es entendible. Es que ella misma sabe que ha estado en su cabeza el gol del empate que le hubiera dado opciones. Pues es verdad que gana Canadá. no, no, bueno, si hubieran Le empatado, hubieran metido, hubieran metido igualmente, porque con claro. 4 puntos ni Entonces tenía Brasil ahí el pase. ni Canadá podían llegar. Evidentemente ahí estaba el pase. También es verdad que no hubiera sido justo, porque para mí Estados Unidos, Australia no ha merecido pasar. Ha hecho para mí 2 malos partidos y uno mejor, pero tampoco una maravilla. Y por jugar en total, digamos, 20 minutos en todo el torneo, no merecen el pase. Pero lo hubieran conseguido y hubieran dejado fuera a Brasil, que por el partido de ayer tampoco lo merecerían porque realmente no quisieron jugar al fútbol. Pero así es el fútbol, así es el deporte y así son los Juegos Olímpicos y con este formato de competición, Sí, pues y Australia lo tenía de cara. Porque, insisto, sí, Australia quedarse fuera de este torneo es un auténtico fracaso. Lo tenían de cara completamente, llegando con el grupo más fácil para mí, contra Zambia, que es el peor equipo del torneo, teniendo un partido a placer contra ellas para golearles y solo ganas por un gol y de milagro. Anteriormente te gana Alemania 3-0, pero si hacía falta más un rival para ser puesto de tercero, le quitan 6 puntos y aún así acaba delante de ti. Realmente es un torneo sí, horroroso. Es un torneo para sí, olvidar y un fracaso absoluto de Australia. sí. Sobre todo por el partido de Zambia, que es el que les condena por los goles encajados Y el de y por el Alemania. poco rédito que sacan también. El de Alemania, Sí, porque al pero al final fue final un si 3-0 hubieran. en el debut, sale muy caro. Sí, pero igualmente más caro es el partido de Zambia. El de Alemania se vio que jugaron a lo mismo y Alemania se llevó el premio. Y más por aquí, un dato curioso. Alemania, ¿vale? Ha sido eliminada, además de perder, por la victoria de, Australia. de Canadá. Australia, que he dicho. Alemania. No, Australia, sí. Eliminada por victoria de Canadá ante Colombia. El mismo día, ¿vale? Hace un año, Australia
eliminaba a Canadá en el Mundial. O sea que Canadá se ha tomado la revancha de manera indirecta un año después, justo, 31 de julio de 2023, Australia eliminaba a Canadá en el Mundial. 31 de julio de 2024, Canadá elimina a Australia de manera indirecta. Bueno, en ese caso fue un 4-0 apabullante. Fue un partido Sí, extraordinario de Australia y también ahí está la cosa, en qué ha cambiado el equipo en un año a otro. Porque Canadá mejor, pero Australia sí. muy a peor. Porque ese equipo que tampoco tenía Sam Kerr, tenía el mismo equipo que ahora, ganó 4-0 y absolutamente arrollador a una Canadá que fue un juguete en manos de Australia y este año no han jugado entre ellas, pero si hubieran jugado entre ellas yo creo que hubiera sido prácticamente lo contrario, una Australia a merced de Sí, Canadá y Canadá dominando claramente. Lo que cambia el fútbol, sí, para bien y para mal en algunos casos, en el caso de Australia, pues para mal. Aquí tenemos la imagen de cómo consolaba Lindsey Holland, su compañera en el Lyon, a Ellie Carpenter. Y bueno, cosa que deja al final estos torneos que se juntan compañeras de equipo y una tiene que dejar fuera a la otra del torneo. es lo que es el fútbol, es el deporte. Además, no ha hecho un buen torneo Lee Carpenter para nada. A excepción, me ha dejado bastante fría. Y Lindsey Horan, bueno, es que no hay color entre Australia y Estados Unidos. Pero bueno, es bonito ver estas imágenes de compañerismo. Al final había muchas destrozadas ayer. Alana Kennedy fue una de ellas llorando y otras más. Pues son conscientes, la mayoría de ellas, de que se ha acabado una etapa en Australia, que estará casi, parece ser, última oportunidad de conseguir un premio, ya sea un tercer puesto, una medalla, estar en el podio de un torneo importante, porque hay jugadoras ya mayores y que a lo mejor les toca, ellas deciden retirarse del fútbol internacional. Entonces, Hombre, en el equipo de Australia hay varias jugadoras que ya son llevan veteranas años, y hay sí, algunas de por eso. ellas que necesitan un recambio. No es Sí, que que muchas de ellas han hablado de eso. No, es que además yo creo que el equipo, lo he dicho otros días, mi Hunt y Kennedy me parece que están ya pasadas, que ya no te aportan como te aportaron hace un año, que también no las veía especialmente bien. Yo creo que Australia para dar un salto de calidad en general tiene que rejuvenecer la defensa. Carpenter tiene que mejorar, pero Carpenter todavía es joven. Callie es un poquito más veterana, pero todavía tiene tiempo por delante. Pero Kennedy, Hunt y Paul Kinghorn, que es la otra central, es que hablamos de tres jugadoras muy veteranas y Sí. que necesitan un recambio para que el equipo vaya para arriba. Sí, necesitan dos centrales que es algo importante, pero yo creo que lo encontrarán, lo acabarán encontrando. Siempre hay jugadoras australianas con mucho talento, lo hemos visto, que además Tony Gustafsson llegó en 2020 con una meta que era ampliar el programa, hacer debutar a jóvenes, encontrar recambios para, como te digo, que sea posible el futuro de que se acabara la generación dorada hasta ahora y lo han encontrado. Tienen que seguir insistiendo, tienen que seguir formando. La liga australiana está mejorando cada día. Eso también es Sí, algo positivo. Las jugadoras están saliendo de ahí, que lo hemos visto. Courtney Vine se ha ido a Estados Unidos. Oye, el futuro tiene, no va a desaparecer de la nada, pero es verdad que toca reconsiderar el proyecto, la sección, y a ver qué se hace a partir de ahora, quién va a llegar para liderar a la selección. y un poco también lo mismo que Nueva Zelanda, porque al final compite en Asia, pero en Asia tampoco hay grandes potencias ahora mismo, porque quitando Japón, Corea del Norte lleva mucho tiempo ahí, pero porque no jugó un amistoso ni para atrás, que fue el equipo al que ganaron para meterse en esta cita olímpica. Luego también hay equipos como China que van a más, van a menos, mejor dicho, Vietnam que se metió en el último mundial y tampoco compitió demasiado. Sí, Realmente veo complicado que puedan seguir creciendo porque no hay ese ambiente competitivo en Asia y en esos tipo de países. Al final es muy complicado porque lo lógico es que la liga crezca, la liga va para arriba y sobre todo importante es el aspecto de que cada vez hay más gente en las gradas y eso ayuda también a que haya más afición y que las jugadoras sí, más y más vayan llegando y sean mejores que las que hay ahora mismo. Pero al final también necesitas esta competitividad interna y sí. al A final ver, una selección eh, como la selección australiana necesita mucho tiempo para crecer al nivel de una selección europea o americana, que al final tiene la competición es lo que es. Sí. al máximo nivel.
lo que se pensaba que se había logrado con el Mundial, pero ya se ha visto. Además, es que físicamente Australia no ha estado bien. Lo vi contra Canadá y lo dije. No estaban bien físicamente, había jugadoras tocadas. Al final han acabado jugando el torneo completo. Me he visto a Torpi en el segundo partido. Entonces, no han llegado bien, no han estado bien, no se ha gestionado bien tampoco a la plantilla, los 11, las jugadoras elegidas, que viendo después el primer partido, creo que alguna tenía que haber estado en el banquillo en el segundo. Es una lástima, pero bueno, se ha tocado parece ser el techo y a ver qué pasa con la selección australiana a partir de ahora, porque no ganaron la Copa Asia en 2020, no, más adelante, porque en 2020, yo creo que sí fue en 2020 con la pandemia, No lo sé. 2021, porque es que confundo las fechas, no salía en el documental de Disney. Perdieron la Copa Asia, la partían como grandes favoritas, la perdieron en cuartos. Oye, que no han conseguido tocar metal. Pero bueno, aquí cerramos este partido con la imagen de Alana Kennedy, que bueno, no se cree un poco que todo se ha acabado, y las estadounidenses celebrando el pase a cuartos de final. Y tiene que celebrar a Estados Unidos, pero sin pasarse, porque su próximo rival en cuartos de final será la selección que vamos a hablar ahora, que es Japón, que ayer demostró lo que ya todos sabíamos, es que es un equipo muy complicado de batir, y ayer quien lo probó en sus propias carnes fue la selección nigeriana, que perdió ante ellas por 3 goles a 1. Japón ha vuelto, al menos no se ha ido, también hay que decirlo, Nos ha y ido después de los eso. triunfos consecutivos ante Brasil y ante Nigeria, estarán en cuartos este sábado 3 de la tarde en España, 8 de la mañana en Estados Unidos, frente a Estados Unidos, después de ganar ayer 3-1 a Nigeria. Yo el partido la verdad es que no Sí, lo he podido ver, así que te dejo que me hables un poquito del partido, de Japón, qué le puede hacer a Estados Unidos, Nigeria, sí. lo que quieras. Qué presión, qué presión. No, realmente hablamos de un partido que en la primera parte vemos el marcador definitivo, realmente que es el 3-1. Ha sido un partido en el que Japón ha jugado a lo que ha querido. Y es verdad lo que comentaban en el chat, que cada vez Japón regala más el balón, la posesión, y no les hace falta para ello hacer daño. Y la defensa de Nigeria, ha notado en este partido, ha estado muy pasiva y reactiva ante Hamano, ante Tanaka, Ueki, también que ha partido por la banda izquierda, no hemos tenido a Miyazawa, también las subidas de las carrileras Morilla y Kitawa. Y es que en el momento que marcan el primer gol es el minuto, el segundo 31, el segundo gol en el minuto 31, 7 disparos de Japón, 0 de Nigeria. O sea, el inicio del partido es totalmente de Japón. Japón recuperaba mucho la posesión, tenían planes parecidos las dos selecciones, pero se ha visto que Japón era totalmente superior a Nigeria. Ha habido el primer gol, un fallo defensivo, realmente, que dejan avanzar a Yui, Asiawa, la Sí. centrocampista del Manchester City. Tuvo todo el tiempo del mundo para levantar la cabeza, ver el desmarque de Weki, que al final acaba asistiendo a Hamano. Así, es verdad que Nigeria después mejora con los dos goles encajados a partir del minuto 31, se activa, empieza a combinar, empieza a llegar con peligro, y Echegini da un poquito de esperanzas con esa combinación rápida, esa pared con Ucheibe y un disparo imposible para Un Yamashita. golazo, absolutamente un golazo, sí, sí. Ha sido un golazo absoluto la jugadora de la Juventus. Lo que pasa es que Japón tenía el partido controlado, porque al final la defensa de 5 que ha tenido y ha mantenido durante todo el torneo, lo que hacía era minimizar los peligros de Nigeria. Te regala el balón. Nigeria no es una selección que pueda crear juego, no tiene aún una estructura para ello, y bueno, esta defensa de 5 limitaba los espacios para correr de Ajibade, de Osoala como punta que estaba en este partido, Echegini, Payne, por ejemplo. Entonces, por eso considero que Japón ha tenido el partido controlado en todo momento, a pesar de este 2-1. Incluso puede haber sido mucho más, ¿eh? O sea, en la recta final Japón ha tenido miles y miles de ocasiones para marcar más goles, ¿eh? Y a Nigeria se le puso cuesta arriba ya en la segunda parte, no lograba pasar el centro del campo y estaba ya todo decidido con el golazo de falta al término de la primera parte. Es un golazo de falta de Kitawa. Tengo por ahí la imagen, te la voy a pasar para que la pongas.
Y eso sería un poquito el resumen, si tienes Sí, alguna, sí, alguna te quería pregunta. preguntar, por parte de Japón has comentado un poquito cómo ha sido el plan, pero por parte de Sí, Nigeria, sí. ¿qué ha cambiado de Nigeria de este partido al de España? Mucho más abiertos, mucho más Eh, buscando el gol porque no les valía una derrota o un empate como ante España, buscando evidentemente una victoria porque lo único que les valía, o fue un poquito fruto de que Japón les superó y sí. ya está. A ver, el plan de Nigeria es un poco parecido al de Japón. Las dos selecciones esperando, digamos, con un bloque medio. Realmente no ha sido un plan defensivo de Nigeria como contra España, no ha tenido nada que ver. Pero simplemente es que Japón ha estado por encima con el balón en juego, ha recuperado. Era muy fácil recuperar a la selección nipona. Y a Nigeria le falta un poquito más de presencia de Ucheibe y de un poquito de una centrocampista que pusiera un poquito más de calma y que encontrara a las compañeras, sobre todo en los carriles por fuera. Les ha faltado un poquito de eso. Entonces, simplemente creo que en ningún momento veía posible a Nigeria vencer a Japón. Pues son opuestos, son muy opuestos. O sea, Japón es una selección que las compañeras ni tienen que levantar la cabeza para dar el pase porque saben que van a estar ahí, que es una maravilla verla jugar. Mientras que Nigeria depende mucho también un poco de allí va, de alguna genialidad de una jugadora de arriba. No ha estado mucho Osoala en este partido, ha fallado también un poquito en la parte defensiva, las ayudas. Entonces es eso, simplemente, que Japón ha puesto el listón muy alto, Nigeria lo ha tocado por momentos en la primera parte después de ese 0-2, pero es que en ningún momento lo ha mantenido, así es muy complicado. Decía aquí Jake de Japón que lo dijo en el grupo de España, que Japón es la selección que más respeto le daba y que para él puede dar la sorpresa porque juega todo el equipo a lo mismo y si son efectivas arriba la pueden liar. Yo el partido no he podido verlo completo, pero sí que he visto los goles y la verdad es que son un poco Sí, así, que es un equipo sí, que juega muy ordenado, que bueno, un poco lo hemos repetido muchos días más, pero que es un equipo que consigue además encontrar muy rápido espacios, jugadoras muy rápidas, jugadoras muy hábiles también, y por ejemplo el segundo gol sí, que lo marca Rico Ueki, justo antes en un centro que remata a ella al larguero, coge el rechazo para adentro, y es un sí, equipo que no perdona, que es un equipo que tiene una y para adentro, no duda sí. mucho, Mira, no falla. Y luego también, bueno, ahora te hago otra pregunta, pero quería comentar también eso, que al final creo que es un equipo que si le dejas espacios, te mata. Y ayer, por lo que me comentas, Nigeria dejó espacios. sí, Nigeria dejó espacios, sobre todo lo tengo por aquí apuntado, el 2-0 de Tanaka en el 31 es fruto de un intervalo entre Osoala y Echegini que dejan ahí un espacio tremendo que habilita el pase previo al centro del gol. Entonces sí, Nigeria dejó espacios. Era buena idea lo que planteaban, un poco copiar el sistema de Japón, pero al final no hizo efecto espejo y no fue así. Mira, hablando juntamente de la efectividad, ¿vale? Los expected goals, es decir, los goles esperados en base a las oportunidades de las selecciones, ¿vale? Japón tuvo un 2,75 y ha marcado 3 goles, es decir, que cuadra. Mientras que Nigeria, según esto, ¿vale? 0,3 de goles Marco uno. esperados y marcó un gol, es decir, Japón tuvo 21 tiros en total, 4 a portería, Nigeria tuvo 10 y solo 2 a portería, bajo los 3 palos. O sea, Japón realmente es la selección que más peligro ha generado en este encuentro, la que se merecía llevar el gol, y es que ha ganado en casi todas las estadísticas. Realmente, mira, voy a buscar en defensa, me interesa ver las intercepciones. Por ejemplo, las recuperaciones, 53 de Japón por parte de 44 de Nigeria. Y la Sí. posesión la tiene más Nigeria con un 53%. Sí, luego también te quería cuestionar un poquito porque empezó muy bien para Japón, goles muy pronto, ventaja rápida. ¿Hubo igual algún momento que se relajaran o mantuvieron esa mentalidad hasta el final de ir a buscar el gol? Te pregunto también si hubo quizá esa llegada de Nigeria que pudo ser el 3-2 y que a partir de ahí igual el partido pudiera cambiar o como mucho eh, quedaba así y no había más oportunidad para que Nigeria pudiera dar No. una vuelta más al marcador. Sí, puede ser un poquito fruto de relajación de Japón al final por los 2 goles ya marcados. Se parecía al partido era de ellas completamente porque no había reacción alguna en ataque de Nigeria. Que este gol de Chevini es más fruto
de un poquito del empuje emocional de las jugadoras. Al final también se juntaron un poco los astros y llegó este gol. Para mí es un poquito fortuna, es verdad que tiene unos buenos minutos, pero es un poco fortuna. Y después se apaga totalmente con el 3-1. Entonces son unos momentos muy concretos en los que yo creo no peligraba el partido para Japón. Estaban bien y ya está. Realmente, esto Sí, tú a veces de los partidos en el que un equipo está fatal, horrible, le marcan 3 goles y tiene esos 5 o 10 minutos que reacciona y dices, ojo, oye, aquí parece que han despertado. O sea, han tenido que meterle 3 goles, pero han despertado. Pero es algo momentáneo. Es lo que pasó con Nigeria, un poco. y bueno, por más cosas que preguntar, veo aquí un poco la alineación de Japón. Mm, la verdad es que la idea que mantiene el seleccionador es similar a la de España y a la de Brasil. No hay muchos cambios. Sí, sí, Quizá no, la novedad no hay mayor es cambios. Tanikawa, que fue la mejor jugadora en el partido, al menos en la segunda parte, cuando salió ante Brasil, marcó el golazo y provocó el penalti y el empate a uno. Sí. Y Pero salió el resto, bastante tarde, salió en sí. el descuento. Pero el resto del equipo, vamos, por lo que veo es exactamente el mismo, con Morilla en el puesto de Shimizu, Kitagawa también ahí en el otro carril. No sé si igual la novedad, aunque también jugó contra Brasil, fue Mike Cajamano, que según me la marcan aquí, jugó más de interior, extremo. No sé si fue ¿De así quién? o de, Jamano. de Jamano, sí. Jugó por la banda derecha, sí, de extremo. Realmente, interiores aquí, a ver, al final, Japón juega con un 5-2-3 realmente, pero es verdad que después arriba Ueki acaba en punta, por la banda izquierda ves a Tanaka, Hamano baja un poquito a ayudar al centrocampista, pero en realidad su posición es extremo por la derecha, sí. Y no jugó Minami, pues está apercibida, Sí. así que ahí está el motivo realmente. El resto es el mismo plan, mismo esquema, mismas ideas que todo el torneo, no ha cambiado apenas nada. No ha tenido que modificar nada para ganar a Nigeria realmente. Pues bueno, ya para terminar, pues hoy que no está Lule Box lo voy a hacer yo. Te voy a preguntar por la mejor y peor de cada equipo, a ver si eres capaz de poder decirme una de cada o si quieres decirme las mejores Uf, y no peores, pues es libre. venga, a ver, la mejor en Japón es que Yui Hasegawa siempre lo es. Me gustó en las centrales, un poquito en cortar las jugadas de peligro de Nigeria. También hay que decir Hamano, ha hecho un buen partido por la derecha. En Nigeria, peores. Es que el centro del campo me falta un poquito más de presencia de ganarle la partida o al menos de presentar la candidatura a decir, vale, aquí estamos, vamos a tener un poquito el balón, porque como te digo, Japón les dio el balón y no supieron qué hacer con él. Y el partido de Suala también un poco creo que va en línea acorde con lo de todo el equipo. Entonces, no creo yo que ninguna haya sido mala, voy a decirlo así, pero que me han dejado frías, algunas de ellas sí. ¿Y la mejor de Nigeria? La mejor de Nigeria. Venga, voy a elegir a Echegini, venga. Y a Ajibade también. Ajibade que lleva haciendo todo lo que ha hecho durante el torneo. Casi tirando del equipo, haciéndolo todo ella, creadora de juego, rematadora, defensora y todo. Así que elijo una vez más a la capitana. Venga. Bueno, pues ahí está, ya tenemos a las mejores del partido y a las peores y tenemos también este partido analizado. Comenta aquí Lexa, Nadosi, para ella fue la mejor. También con las paradas, sí, es verdad. Esa, mira, que No la no suele es de. destacar, ¿eh? No es tu portera preferida, la verdad. No, no es mi portera preferida porque hay días que da confianza y otros días que no. Es que es una portera de highlight, siempre lo decimos. Tiene sus momentos, pero es verdad Pero que yo en en este el torneo no partido, la recuerdo en salvo. ningún fallo, la verdad. No, no hay que decirlo, no ha tenido ningún fallo. Ha tenido paradas en esta de mérito, pero igualmente con el Ayer no tres a lo uno vi, pero ante España estuvo tremenda y ante Brasil no se le puede ha tampoco tenido. achacar Venga, nada. la podemos meter como una de las mejores. Ha tenido paradas, pero bueno, no sé si en el gol de falta puede hacer algo. Quizás a lo mejor salir un poquito antes, pero es verdad que es un gol que va un poco ajustado a la escuadra.
Bueno, pues ahí tenemos el último partido que vamos a hablar de esta fase de grupos, ese Japón 3 Nigeria 1, que fue curiosamente el primero que se jugó junto con el España-Brasil, que se jugó a la misma hora. Acabaron de horas muy diferentes porque España-Brasil tuvo hasta 19 minutos de añadido, el otro pues acabó, como es lógico, mucho más antes. Y ya por terminar aquí, comentamos una última hora sobre la Sí. selección de Brasil, la lesión de Antonia Silva, oficial ya por parte de la selección brasileña. Se ha fracturado el peroné de la pierna izquierda y va a estar de baja. No se ha estipulado todavía por parte de Brasil, pero se cifra en torno a 3 meses, según ha dicho Sander Riquelme. No va a pasar por el quirófano y también comenta Brasil que va a continuar durante el torneo, que puede ser igual 2 días más, no más, trabajando con el equipo en esa recuperación, pero que no va a jugar evidentemente y estará de baja lo que queda de torneo y veremos hasta cuándo puede volver la jugadora del Real Madrid que se lesiona de ese peroné. Fue ayer contra España, un golpe que le ha causado esa fractura. Y bueno, veremos si puede volver pronto, una baja importante para Brasil, pero también evidentemente para el Real Sí. Madrid porque va a estar al menos 2 meses fuera de temporada. Sí, a ver, es una baja que por lo que se veía en el partido pintaba mal, ¿eh? Al final ella tuvo que salir porque no podía continuar. Y a ver, es una fractura de peroné, que no es una cosa cualquiera. Entonces, a ver, me gusta que vaya a continuar en el torneo porque se ve que es una jugadora con peso en el vestuario de la selección brasileña y continuar allí con la recuperación y todo. Pero desde luego que es un fichaje que no quedaremos con las ganas de verla con la camiseta de Real Madrid Hombre, y el encaje que tenía, espera de momento, el encaje que tenía en el esquema. Que hay que ver después si el Toril cuando a ver, vuelva la pone. claro, a ver, si somos optimistas, como dice aquí Lex, hasta noviembre. Si nos ponemos un poco en el pesimismo de ver que una lesión similar tuvo Merlebar y ha estado 2 años fuera, pues igual sí no la vemos nunca con el Real Madrid, pero espero que no sea así y que se recupere cuanto antes, porque es una futbolista que el encaje ya nos sugería dudas y hasta que no... Además de que cuando una jugadora tiene problemas o tiene unas dudas en cómo va a encajar dentro del equipo, el hecho de incorporarse más tarde a ese equipo me genera aún más dudas de que igual cuando esté recuperada no tiene oportunidades y Por no eso te tiene lo, opciones para jugar. claro, Pero por eso bueno, lo comentaba, pero es verdad que es Antonia Silva, que no es una jugadora cualquiera. Entonces veremos a ver qué pasa con ella. Zornoza también la tuvo, creo. Ahora sí, mismo. Zornoza la tuvo, creo que esta temporada. No, no, o la pasada. No me acuerdo si fue la temporada pasada. Creo que fue la temporada pasada antes del El 1 Mundial. de abril de 2023. Sí, fue antes del Mundial. Fractura limpia. Sí. No había desplazamiento, por lo que no tuvo que operarse. Entendemos Contra que esta es el igual, Levante porque Las no hay Planas. tampoco operación. Sí, que fue un choque con. Fue un choque con Irina. Sí, Ponía sí, aquí. sí, 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 la recuerdo bien. Sí. Bueno, una lesión desafortunada y para ella, para Sí. Brasil y también para el Real Madrid, que es el equipo que él no la va a poder tener durante los próximos al menos 2 meses, porque el primer mes lo iba a pasar un poco de vacaciones, el Son siguiente ya seis sí que va a tener que meses. competir. Zornoza mínimo eran meses, perdón, semanas. Sí, a ver, el mínimo es eso. Al final hay jugadores que pueden llegar antes, jugadores que pueden llegar más tarde. Yo con una Sí. fractura no arriesgaría nada y el Real Madrid, por suerte o por desgracia, tiene jugadores para cubrir bien esa baja. Así que Sí. nada, continuaremos contando más cosas sobre ella, lo que sepamos. Y en este momento, pues solo podemos comentar esa buena noticia, su lesión. Y hay que estar también pendientes de más actualidad del tema físico, porque falta por ver si estará Wendy Renard en semifinales, bueno, en cuartos de final, perdón, contra Brasil precisamente. Falta ver también el estado físico de Davidson, de cara a ese partido ante Japón. En el Em, caso español parece que Irene Paredes ya está recuperada, ha entrenado hoy con España sin ningún problema. Sí. Katakoi también, pero bueno, siempre pueden surgir Sí. cualquier duda, cualquier molestia física que nos haga temer pues alguna baja que ojalá no suceda de cara a los partidos del próximo sábado, que sea el próximo directo. Os recordamos una vez más, tenemos un menú completísimo. A las 3 es Estados Unidos-Japón, al menos en España. A las 5 es España-Colombia. A las 7 Canadá-Alemania. Y a las 9 jugamos el último partido, ese Francia-Brasil, que sea el último partido de Sí. esa ronda de cuartos de final. Y que justo después de ese partido, esperemos que es sin prórroga, porque si no nos enteraría bastante el Por planning. favor. Por En torno favor. a las 11:15 del sábado, esta vez
sin ningún problema, porque nadie madruga el domingo, en principio. Haremos ese directo para hablar de todo lo que ha pasado en la jornada del sábado, para ojalá poder contar que España está en cuartos de final, pero en semifinales, que ya hay que pensar Eso. en futuro, está en semifinales, y ojalá poder contarlo este próximo sábado, al igual que el resto de partidos. Así que nada más, en cuanto a directos en Twitch, estos comentamos, el siguiente será este sábado, con esos partidos de los cuartos de final de Juegos Olímpicos. Y en cuanto a vídeos, pues os recordamos como siempre, por favor, que nos sigáis por aquí en Twitch y que os suscribáis al canal, pero también más aún a YouTube para activar la campanita, darle like al vídeo y por supuesto dejarnos vuestro comentario, vuestros pronósticos, porque Sí, mañana dejaremos subida en YouTube la previa de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos con nuestras predicciones, nuestras claves y evidentemente sí, intentaremos acertar. sí, Luego veremos si tenemos suerte o no. sí. Yo voy a recordar que tenemos una promoción, como somos Twitch Partners, pues Twitch ha hecho un regalo a nuestros seguidores, también lo estaréis en YouTube, podéis ir a Twitch, a nuestra cuenta. Si os suscribís, ¿vale? Tendréis 3 meses gratis de Apple TV. Se podría conseguir. Entonces son códigos que se podrían canjear hasta el 31 de agosto. Y que Así empieza que, a partir de hoy. Así que ahí os exactamente. dejamos el gancho y vosotros, pues, a ver si lo recogéis. Y nada, Lola, pásalo muy bien el sábado. Ojalá que nos dé mucha suerte en Lyon, en ese partido que ya te dijimos que había que estar 100%, que España va a ser primera de grupo y que iba a jugar ese partido en Lyon. Así que gracias por hacernos caso y pasarlo muy bien. Y ojalá que pueda vivir un pase Sí, histórico de España a semifinales. Así que nada más. exacto. Adiós. Hasta el sábado. Aunque recordamos que mañana habrá vídeo en YouTube, ¿eh? No lo perdáis. Adiós. Un beso. Hasta luego.